Bien, vamos con un tema que es crítico en el entrenamiento para el corredor, que es cuál debe ser el equilibrio entre series, controlado y rodajes en el atletismo, ¿no? Claro, bueno, aquí tenemos que ver o tenemos que pensar, en primer lugar, es que una cosa muy importante y es que la carrera es diferente a cualquier deporte. Cada deporte es diferente, por lo tanto el entrenamiento en cada deporte debe ser acorde a ese deporte, ¿no? Acorde a la intensidad, acorde al estrés que nos genera ese entrenamiento. Cuando hablo de estrés a nivel muscular, a nivel metabólico y la capacidad que tenemos para recuperar en cada uno de los entrenamientos. Pero, claro, también hemos de decir que la intensidad es necesaria para conseguir mejora. Es decir, si no metemos intensidad, no conseguimos mejora. Ahora bien, ¿qué intensidad? Bueno, es la mínima necesaria. Es decir, hemos de introducir la mínima intensidad necesaria para generar mejora. Esto implica el tener que regular bien la intensidad. Y por lo tanto, el pensar que bien o que más no es mejor. Tenemos que meter la intensidad justa. Por dos motivos fundamentales para tener cuidado en la intensidad. Por uno, lo que está muy asociado al entrenamiento de la carrera, que es la lesión. La lesión yo diría que es prácticamente inherente al entrenamiento de carrera. O sea, ¿cuáles, aquellos de vosotros que me estáis escuchando? Bueno, pues estoy convencido de que un gran porcentaje, por no decir todos, hemos tenido alguna vez una lesión. Claro, eso lo tenemos que tener en cuenta. Correr es tremendamente agresivo. Por lo tanto, regular la intensidad es clave para no lesionarnos. Y el segundo motivo es la recuperación. Tenemos que tener en cuenta que un entrenamiento exigente, bueno, pues implica un gran estrés para el cuerpo. Un gran estrés a nivel metabólico, a nivel enzimático y a nivel muscular. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de recuperar bien de ese estrés muscular y metabólico que nos genera el entrenamiento. Claro, ¿cuál es el tema de esto? Es que en muchas ocasiones de inmediato no lo notamos, es decir, entrenamos, cada vez metemos más intensidad, competimos y llega un momento en que de repente nos da un bajón importante. ¿Por qué? Porque si no hemos recuperado bien, bueno, pues el rendimiento, por mucho que entrenemos, va a mejorar. Bueno, pues nos hemos pasado con el entrenamiento. E insisto, el problema de esto es que normalmente no se aprecia de inmediato, sino que vienen semanas después de habernos pasado. Y habitualmente cuando nos hemos pasado con la intensidad, con el volumen en el entrenamiento y nos viene ese bajón, no lo vamos a recuperar en 2 días ni en 3 días. Vamos a tardar tiempo en recuperar, es decir, vamos a tener que darle tiempo al cuerpo para poder recuperar. No es fácil, incluso hay atletas que llevan, no sé, sobreentrenados durante años. Y por mucho que recuperen, por mucho que descansen 1 semana, 2 semanas antes de una competición, no van a recuperar de ese sobreentrenamiento. Por lo tanto, es crítico el regular la intensidad. Claro, aquí cuando estamos hablando de qué atletas estamos hablando, de qué corredor estamos hablando. Lo primero es, no somos profesionales, no nos dedicamos a esto. Lo segundo, no tenemos 20 años, tampoco, ni 30, en muchos casos ni siquiera 40, tenemos bastantes más. Y además tenemos, bueno, pues unas responsabilidades fuera del entrenamiento, familiares, laborales, económicas, que, que hacen que todo esto pues sea todavía mucho más complejo. Es decir, ya no es solo lo que necesita nuestro cuerpo para recuperar, sino que además tenemos otra serie de responsabilidades que hacen que tengamos que regular sí o sí la intensidad. Entonces mi consejo siempre es el meter un día de intensidad a la semana. 1, no 3 ni 4. Y por supuesto, pues cuidado con las competiciones. Porque insisto, muchas veces el sobreentrenamiento o el competir en exceso no se recupera en 1 o 2 semanas, se tardan meses e incluso en muchos casos ese estrés es tan brutal que se tardan años en resetear el cuerpo.
Bueno, entonces, llegados a este punto, claro, bueno, pues como, bien, un día a la semana, pero ¿cómo gestiono el controlado, las series, la intensidad? Bueno, en este día a la semana hay un entrenamiento que evidentemente no es el único, no es el único que tenemos que hacer, pero hay un entrenamiento que a mí me gusta mucho, porque primero porque, bueno, pues en el mismo entrenamiento hacemos controlado y hacemos series, ¿no? ¿En qué consiste este entrenamiento? ¿Y cuáles son las ventajas de este entrenamiento que es clave? Insisto, no para hacer todas las semanas, pero sí de vez en cuando. Muy importante. Una vez al mes, 2 veces al mes, en función de lo que estemos preparando. Y alternarlo con otros entrenamientos de intensidad, haciéndolos un día a la semana. Bien, bueno, hacemos un calentamiento. Después del calentamiento calentamos bien y hacemos unas series de 1000 o de 500 en función de lo que estemos preparando, insisto. ¿Cuántas series? 4, por ejemplo, 4 por 1000, con 2 o 3 minutos de recuperación, y después de las 4 series de 1000 hacemos un controlado de 3 kilómetros, de 4 kilómetros o de 6 kilómetros. Normalmente, a mis atletas, normalmente, no siempre, pero normalmente, si están preparando un 10 kilómetros, les hago un controlado de 3, una media un controlado de 4 y un maratón un controlado de 6. Claro, todo esto va evolucionando con el entrenamiento, con las semanas, ¿no? No es lo mismo hacer este entrenamiento a 3 meses vista del maratón que hacerlo a 6 semanas vistas del maratón, o hacerlo a 8, o hacerlo a 4, o hacerlo a 3, ¿no? Entonces todo esto va variando. Esto es simplemente un ejemplo que va a tener que ser modificado tanto en ritmos como en número de series y kilómetros del controlado en función del atleta. No hay una receta única. Hay muchos factores que afectan a ese atleta que vamos a tener que tener en cuenta para modificar o ajustar tanto el número de repeticiones de series y kilómetros de controlado como los ritmos. Y todo esto, claro, tenemos que tener en cuenta que el resto de la semana también entrenamos, por lo tanto, no es lo mismo el volumen de kilómetros que hace el de 10 kilómetros, el que está preparando 10 kilómetros, que el que hace maratón. Entonces, todo esto tiene que ser ajustado. Tiene que ser ajustado. Entonces, ¿por qué me gusta tanto este entrenamiento? Bien, dos motivos, como hemos dicho. Primero, porque hacemos series, hacemos controlados en el mismo entrenamiento, con un día de calidad, de intensidad a la semana. Y segundo, porque es un entrenamiento en el que, claro, uno de los factores claves en la recuperación, en la competición, es que el cuerpo sea capaz de ir asimilando o de ir soportando esa intensidad en la competición. Claro, una competición de 10 kilómetros, en el primer kilómetro vamos bien, en el segundo vamos bien, pero es a partir del quinto o el sexto cuando realmente está la clave para hacer una buena competición y una buena marca. Para poder aguantar esos últimos 3, 4 kilómetros de la competición de 10 kilómetros, o los últimos 4, 5, 6 de los 21, o los últimos 6 u 8 del maratón, al cuerpo le tenemos que enseñar a poder correr a intensidad a pesar de los kilómetros que llevamos encima. Y eso se hace muy bien con este entrenamiento. ¿Por qué? Porque metemos miles a intensidad y después un controlado. Le estamos enseñando al cuerpo ¿a qué? A regular o a saber correr después de haber hecho unas series a ritmo prácticamente de competición. Bien, entonces dos cosas muy importantes. Bien, bueno, y finalmente, siempre, el éxito del entrenamiento radica en no lesionar. En un entrenamiento, el mejor plan de entrenamiento no es tanto el cuál es la receta, sino el saber ajustar ese entrenamiento a cada corredor. Y ese ajuste, el objetivo de ese ajuste, da o viene dado por el no lesionar. Tenemos que ver con qué atleta nos tenemos, es decir, una serie de características, de cualidades del atleta y de otra serie de factores ajenos al atleta, pero que le rodean en su mundo y que hacen que el entrenamiento tenga que ser ajustado para gestionar
de forma óptima la intensidad. Y con esta gestión óptima de la intensidad vendrá sí o sí, siempre sí o sí, el éxito del entrenamiento, siempre, porque viene la continuidad y con la continuidad viene el rendimiento. De nada nos sirve intentar meter varios días de series a la semana a intensidad alta si nos lesionamos, porque entonces vamos a tener que entrenar, tenemos que parar del entrenamiento y ahí sí que no hay mejora, ¿no? Entonces, importante el tener continuidad en el entrenamiento y para eso hay que gestionar de forma óptima la intensidad. Un día de intensidad a la semana, este es un entrenamiento que a mí me gusta mucho siempre y cuando se regule muy bien la intensidad y además se complemente con el resto de los entrenamientos de la semana. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que dierais el like y como siempre la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros es suscribiéndose al canal. Gracias y ánimo con ello.